Buenas a todos chicos. Después de haber dado los radicales, las raíces, repasar un poquito las potencias, etcétera, ahora llega el turno de los logaritmos. Los logaritmos no los habéis visto nunca antes, es la primera vez que los veis y ahora vamos a introducir con la definición de logaritmo y luego vamos a ver unas cuantas propiedades básicas de ellos. Así comenzaremos a saber trabajar con ellos. Vamos allá. Vale, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con logaritmos, o lo primero que tenemos que saber es qué es un logaritmo. Pues un logaritmo, su definición es la siguiente. Se llama logaritmo en base de a de p, decimos que esto es igual a x, si y solo si a elevado a x es igual a p. Vale, sé que esto ahora mismo lo veis un poquito raro, pero veréis que no es tan raro. Ahora veréis. Podemos decir, por ejemplo, que, según esto, como 2 a la 3 es igual a 8, podemos poner esto de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 8, podemos decir que es 3. ¿Veis? Se cumple esto de aquí. Esto sería esto de aquí y esto sería esto de aquí. ¿Lo veis? Otro ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 3 es igual a 125. Y esto se lee de la siguiente manera. Logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Se dice así, ¿vale? Así se leen los logaritmos. Y ahora vamos a ver algunas propiedades que nos van a ayudar a calcularlos fácilmente. Vamos a empezar con las propiedades más básicas. Dos logaritmos básicos o sencillos que tenemos que saber son los siguientes. El logaritmo en base a de a es igual a 1. Por ejemplo, podemos decir que logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque 5 elevado a 1 es 5. ¿Vale? Bastante sencillo, como podéis ver. Ahora, tenemos otra propiedad, que es la siguiente. Logaritmo en base a, logaritmo en base a de 1 siempre será 0. ¿Por qué? Porque para que algo elevado a algo sea 1, sabemos que a elevado a 0 es igual a 1, ¿verdad? Cualquier número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esta función se cumple siempre. Y ya tenemos las dos primeras reglas básicas de los logaritmos. Que el logaritmo en base de un número, de ese mismo número, da 1, y que el logaritmo en base de cualquier número de 1 es igual a 0. Ahora, el producto. Tenemos la siguiente propiedad, y es que si tenemos aquí logaritmo en base a es un número cualquiera, de p por q, esto va a ser igual al logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. Sé que lo veis raro, pero no lo es tanto. Por ejemplo, si aquí tenemos logaritmo en base 5 de 5x. Por ejemplo, pues aquí esto sería igual al logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de x. Y ya, por ejemplo, esto de aquí sabríamos que esto es 1. ¿Vale? Pero bueno, ya pondré más ejemplos después. Si la multiplicación es sumando, ya os podéis imaginar que el cociente va a ser restando. Y es que el logaritmo en base a de p partido q es igual al logaritmo de p, base a, menos el logaritmo en base a de q. Si en este caso tenemos logaritmo en base 3 de x partido 7, esto sería igual a logaritmo base 3 de x menos
logaritmo en base 3 de 7. ¿Lo veis? Muy sencillito. Luego haremos ejercicios que vais a ver que queda más fácil de lo que parece. Siguiendo las reglas de la multiplicación y las reglas del cociente, por ejemplo, vamos a hacer una expresión un poquito más compleja. Vamos a ver. Imaginaos, voy a hacer aquí como una división, aquí, así. Imaginaos que ahora tenemos, nos dicen, logaritmo en base 2 de 8 raíz cúbica de 4 partido raíz de 2. Y aquí ya estáis diciendo, madre mía, ¿dónde nos ha metido este? Pues no, vamos a aplicar las propiedades. Esto será igual al logaritmo en base 2 de lo de arriba. Lo de arriba está en multiplicación, ¿no? Por lo tanto, lo podemos sumar. Pues de 8 más logaritmo en base 2 de raíz de 4. Y lo de abajo, como es cociente, pues se le resta menos logaritmo en base 2 de raíz de 2. Y esto será más fácil de calcular que no todo esto de aquí. ¿Vale? Ya lo iréis viendo poco a poco. Vamos a por las siguientes propiedades. Seguimos con las siguientes propiedades. La potencia. Podemos decir que un logaritmo en base a de p elevado a k será igual a k por el logaritmo en base a de p. O lo que es lo mismo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 7 elevado a 2, esto será igual a 2 por logaritmo en base 3 de 7. ¿Veis que el 2 pasa multiplicando? Muy sencillito. ¿Verdad que sí? Y en la raíz, pues es lo mismo, porque la raíz no deja de ser una potencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí logaritmo, bueno, logaritmo podemos ponerlo de la siguiente manera, logaritmo en base a de raíz n de p será igual a 1 partido n por logaritmo de a de p. Porque no hay que olvidar que una raíz no deja de ser una potencia de una fracción, por ejemplo. Si nosotros tenemos el logaritmo de 5 de raíz de 125, esto es igual que 125 elevado a un medio, ¿verdad que sí? Por lo tanto, esto se convertiría en un medio de logaritmo de 5 de 125. Y encima podemos saber todavía que el logaritmo de 5 de 125 es 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 3 es 125. Por lo tanto, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Entonces podemos decir que esto va a ser un medio por 3, que es igual a 3 medios. Fijaos cómo se ha simplificado todo. Y por último tenemos el cambio de base. Si en algún momento nos facilita la operación un cambio de base, se puede hacer de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un logaritmo en base b de p y queremos tener un logaritmo en base a, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Logaritmo en base a de p entre logaritmo en base b. Perdón, logaritmo en base a de b. Esta no la vamos a utilizar tanto, pero es buena que la sepáis. Si yo aquí tengo logaritmo en base 2 de 3 y yo quiero tenerlo en base 3 porque me va a facilitar la vida, pues esto sería igual a logaritmo en base 3 de 3 entre logaritmo en base 3 de 2. Espero que se haya entendido más o menos. Luego ya haremos ejemplos de por qué se utiliza, pero eso lo haremos en clase. Por último tenemos logaritmos decimales. Hay que tener en cuenta que siempre que marcamos la tecla de la calculadora que pone aquí log, es como si fuera logaritmo en base 10 de x o de p o de lo que queráis. Y lo que tenéis que saber es lo siguiente. Sobre todo que si tenemos logaritmo en base 10, por ejemplo de 100, contáis los ceros que hay aquí, que son 2, y esto va a ser 2. Así tal cual. ¿Por qué? Pues porque 100 elevado a 2, perdón, 10 elevado a 2 es 100.
¿Qué dice el logaritmo de 10 de 100.000? Pues ¿cuántos ceros hay? 5. Vale. Pues esto es igual a 5. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 5 es igual a 100.000. ¿Se entiende, verdad? Esto es lo que quiero que sepáis con este tipo de logaritmos. No lo vamos a utilizar para ninguna otra cosa. Con que sepáis hacer esto, a mí me vale. Quiero que penséis también qué pasa. Esto lo dejo para que vosotros lo penséis. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 0,01. ¿Pensáis? Y me lo decís en clase o en la hoja de apuntes. Pues hasta aquí el último vídeo del tema. Ya está toda la teoría dada. Cualquier duda sabéis que podéis preguntarme en clase y espero que hayáis rellenado vuestra hoja de apuntes. ¡Chao!